raza? Espero se encuentren muy bien. En el proyecto esta semana estaremos haciendo unas espirales en madera, con las cuales nosotros podremos decorar cualquier proyecto en madera. Incluso las podremos combinar con nuestras técnicas, pero esto ya será dependiendo del proyecto en el que estemos trabajando. Estas espirales me gustan mucho porque le dan mucha vista a cualquier trabajo que nosotros realicemos. Las podemos emplear para hacer lo que son las patas de las sillas, de las mesas, mesas ratonas, tocador e incluso hasta percheros. Pero bueno, esto lo haremos en proyectos futuros. El procedimiento para realizar estas espirales es muy simple. Primero necesitaremos un router y un router crafter. Tal vez esta herramienta ustedes no la puedan conseguir porque ya están descontinuadas, pero en videos siguientes les mostraré cómo hacer una. Por lo pronto necesitaremos también unas fresas, pero que no tengan el valero, debido a que si tiene el valero no lo podremos introducir en el barrote. Posteriormente tomaremos la manivela de nuestro router crafter y la giraremos para crear dos movimientos, lo que será el movimiento de traslación, que va a ser mover nuestro router del punto A al punto B, y el movimiento de rotación, que hará que el barrote gire sobre su propio eje. Combinando estos dos movimientos nos va a crear unas hermosas espirales. Bueno, si ustedes aún no se imaginan cómo son estas espirales, acompáñenme a ensuciarnos las manos.
Hasta aquí el proyecto esta semana. Espero les haya gustado la idea en cómo yo hice las espirales. Como ven, hacer las espirales utilizando la máquina es muy sencillo. La otra forma de hacer las espirales es con un formón y con un martillo. La verdad, yo no las podría hacer así porque eso requiere de mucha práctica y de muchos años de experiencia. Por eso yo admiro mucho a las personas que aún continúan con la tradición de ser ebanistas, porque eso, más que un oficio, es ser un artista. Asimismo, si ustedes quieren replicar este proyecto o quieren conseguir esta máquina, en la caja de descripción del video les voy a poner el nombre y el modelo de la máquina para que ustedes la puedan buscar en alguna subasta de internet y así puedan comprar su máquina. Bueno, raza, no me queda más que agradecerles por acompañarme una vez más en un proyecto semanal y nos vemos el próximo miércoles con un proyecto increíble.